haciendo como siempre hago la salvedad de que todo lo que yo afirme hoy o pregunte lo hago siempre respetando el más escrupuloso respeto a la presunción de inocencia de las personas que yo cite. Así pues, le pregunto, señor Gutiérrez, ¿desde cuándo es usted director del Parador de Teruel? Bueno, es mi segunda época, en esta ocasión desde 2009. Desde 2009. ¿Y cuándo y cómo se enteró usted de que el ministro de Transportes, el presidente de Aragón y la entonces delegada del Gobierno, doña Pilar Alegría, se alojarían en la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020 en el Parador? Enterarme, no lo sé, pues me imagino que en su momento me está hablando de algo de hace 4 años. Yo no sé en el día exacto que yo pude ver la reserva, pero podría ver como cualquier día las reservas cuando veo, sin más. A ver, se lo preguntaré de otra manera. Dada la relevancia de las personas que se alojarían esa noche, supongo que no eran unas personas cualesquiera, ¿no? Entonces, de ahí viene mi pregunta, ¿no? Si recibe usted como director algún correo por parte de alguna institución representada por estas personas o si era... No eran clientes, insisto una vez más, cualesquiera, ¿no? Eran clientes muy destacados. Entiendo. De hecho, es que esta reserva nos la hace Viajes del Corte Inglés, simplemente. Directamente. Esa es la comunicación que nosotros recibimos. Vale. Y usted estaba, entonces se lo transmite Viajes del Corte Inglés. Bien. ¿Estaba usted en el Parador durante esta noche, del 15 al 16 de septiembre? Estaba durante las horas de servicio, hasta que termina el servicio, hasta las 12 de la noche. Estaba usted. ¿Y recibió usted al señor Ábalos, a la señora Alegría y al señor Lambán? Sí, lo recibió usted. A ver, cuando se anuncia el alojamiento de alguna personalidad importante en el Parador, vamos a poner, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted recibe una comunicación de que el presidente de un jefe de Estado, el presidente de la República Francesa, señor Macron, actualmente, o el presidente del Gobierno, la señora Meloni, por poner uno de cada lado, se le comunicaría a la Presidencia Nacional de Paradores esta eventualidad. En el caso de personalidades muy destacadas, ¿se suele hacer una comunicación en este sentido? No. ¿No es habitual, no es obligatorio o no se hace? No es habitual. No es habitual. Y así pues, vamos a situarnos un poco en el tiempo. Estamos hablando de la época de la pandemia, ¿no? En lo cual nada era normal. Tampoco se comunicó ni se pidieron instrucciones a nadie acerca de que llegaban tan ilustres visitantes. Cuando digo a nadie me refiero a presidencias de paradores. No se comunican ni se piden instrucciones especiales ni nada. Entonces, estando usted en el Parador, la persona que tenía la máxima responsabilidad del establecimiento aquella noche era usted, claro, lógicamente. Sí, claro, como director, sí, por supuesto. Bien, bueno, según ha publicado la prensa y los comentarios que se han hecho también por algún trabajador o algunos trabajadores del Parador, el señor Ábalos llegó hasta el mencionado Parador que usted dirigía en una furgoneta junto a varias personas, entre ellas el señor Koldo García, el que parece ser su conseguidor, el hermano de este, el señor Joseba y algunas señoritas que no, digamos, formaban parte habitualmente del ministerio o tal. Han sido denominadas como escorts o acompañantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera suave y no ofender a nadie. ¿Usted tuvo conocimiento de esto en algún momento? ¿Observó usted de algunas personas que le llamaran la atención? Pues no, porque yo recibí al exministro en aquel momento, él vino en su coche, no había ninguna furgoneta, y la única persona que le acompañaba en ese momento, y son a los dos únicos que saludé, es a él y a Koldo García, nada más. Porque el resto de personas que usted me preguntaba habían llegado antes, el señor Lambán y la señora Alegría. Llegaron antes. Y al señor Ábalos entonces le acompañaba únicamente el señor Koldo, nada más. Sí, de hecho, y me acuerdo por un mero hecho, porque le estaban esperando las otras personalidades para cenar con él y él dijo, venía cansado. Me lo dijo el señor Koldo, el ministro ni siquiera me dijo, simplemente me saludó y ya está. Y dijo que el ministro estaba cansado y que le diésemos la carta para pedir la cena para el ministro en la habitación.
Y es por lo que recuerdo, porque si no, como puede entender, 4 años después sería difícil. O sea, que a usted le comunicaron esto, ¿no? Que el señor Ábalos y tal venía, bueno, pues cansado del viaje, cosa que es lógico, y bueno, y que se les sirviera la cena. Vale. No le hicieron ninguna otra petición No, ni en absoluto. ¿Qué habitaciones se reservaron por el señor Ábalos, el señor Coldo y sus acompañantes? Quiero decir, no que, está mal redactado. ¿Cuántas habitaciones reservaron? ¿Lo recuerda usted? Recuerdo porque lo miré. Esto lo he mirado ahora, ¿no? Estos días. Porque si no, no lo recordaría. 8 habitaciones para 8 personas. Bueno, 8 habitaciones. ¿Le comunicaron a usted en algún momento, una vez abandonaron o después de transcurrida esta noche, que hubiera en las habitaciones destrozos o que estas habitaciones se dejaran por parte de los alojados en un estado inusual, por sucias, por desordenadas? Rotundamente no. No hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada. Así pues, usted describiría el transcurso de aquella noche como una noche absolutamente normal. Una noche absolutamente normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo. Y siendo la época de la pandemia, señor Gutiérrez, no habría muchos clientes en el parador en aquella noche, ¿no? Supongo. Pues no le puedo decir ahora, francamente. Estamos hablando de hace 4 años y tengan en cuenta que por el parador pasan del orden entre 15 y 16.000 clientes al año. Sí, claro, pero yo le estoy hablando de unas circunstancias extraordinarias, ¿no? Que es la época de la pandemia, ¿no? Entonces usted más o menos, yo no le digo exactamente cuántas personas hubiera alojado, dato que por otra parte sería fácil de obtener, ¿no? Porque los registros estarán. Pero bueno, a modo de comentario, supongo que el parador estaría muy poco... Francamente, si le dijese una cifra le mentiría, porque no la recuerdo. No, si no le pido una cifra. Vamos a ver... Es que no lo sé. No lo recuerdo. Pero en todo caso no había muchos. En esa época no habría muchos. Insisto, alojados. No sé si había muchos o había pocos. Bueno, a ver, ¿y qué restricciones tenía establecidas el parador respecto de la estancia y actividades de los clientes en aquella fecha? Pues las que la normativa en ese momento había marcado. ¿Y diría usted que el señor Ábalos y sus acompañantes cumplieron la normativa en todo momento? Pues yo entiendo que sí, porque fueron unos clientes alojados totalmente normal, igual que cualquier otra. Bien, naturalmente no podían hacerse fiestas en las habitaciones del parador en aquella época, ¿no? Supongo que estaba... Perdón, no he entendido la última pregunta. Que yo le pregunto que supongo, y es un suponer mío, le pregunto que si se podían o no hacer fiestas en las habitaciones, ¿no? Habría unas restricciones establecidas de cuántas personas podían permanecer en cada habitación, digo yo. Ya le he contestado antes que eran 8 habitaciones para 8 personas. No es esa la pregunta. ¿Podían hacerse fiestas en las habitaciones en aquella época? ¿Fiestas, reuniones? En una habitación no se puede hacer una fiesta nunca, sea la circunstancia que sea. Reuniones. ¿Cuántas personas podían reunirse en una habitación en aquellas circunstancias? El aforo que tenga marcado cada habitación. Si es una habitación doble son para 2 personas, si es una habitación individual es para una persona. Y no había ningún tipo de restricción. Por ejemplo, supongamos que yo me alojo ahora mismo en el parador de Teruel, ¿no? Y vienen 4 colaboradores míos, habituales del Senado, y quieren mantener conmigo una conversación de trabajo. ¿Sería posible hacerlo, supongo? En una sala, al efecto, sí. En una sala, al efecto, pero no en la habitación. En la habitación no. Bien. Así pues, las habitaciones están habilitadas solamente para quien las ocupa y nadie más. Efectivamente, para quien las alquila, ni más ni menos. Bien. ¿Y qué mecanismos de control tenían establecidos en esos días en el parador para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias especiales que había entonces? Pues las que estuviesen marcadas en ese momento, según el reglamento que teníamos dictado tanto a nivel comunidad como a nivel nacional. Bueno, pero le pregunto que cuáles. Usted lo sabrá como director. Yo no lo recuerdo 4 años después. Usted me está pidiendo que haga un ejercicio de memoria que es imposible. Hombre, a ver, señor Gutiérrez, cuando se viene una comisión de investigación en el Senado hay que venir un poco preparado. Ya se ha escudado usted en que hace 4 años, en 3 ocasiones que yo recuerde. Usted debería refrescar su memoria cuando viene aquí, porque viene a informar al Senado de España acerca de su gestión durante estos días en un presunto caso muy grave, en el caso de que se verifique, que ahora iremos a ello, los testimonios de algunos trabajadores del parador, porque usted está aquí diciendo lo que dice, con la advertencia del señor presidente de decir verdad, y yo no tengo por qué dudarlo. Perdone, que no he terminado. Perdone, señor Gutiérrez, que no he terminado. Pero algunos trabajadores del parador sostienen otra versión. Por lo tanto, vamos a intentar establecer cuál es...
la verdad, si lo que dice usted o lo que dicen ellos, en caso de que seamos capaces. Y por eso le estamos preguntando. Y ahora hágame usted la observación que quisiera hacerme, por favor, se lo ruego. ¿Que me iba usted a decir algo? No lo sé, ya me he perdido. ¿Se llevaba algún registro de incidencias establecido para la pandemia distinto del que se lleve habitualmente? ¿Partes diarios o cualquier otro tipo de registro? No. Usted me preguntaba antes si yo recordaba las medidas. Las medidas que yo recuerdo, a grosso modo, lo único que exigían era unos límites de cupos, sobre todo en espacios públicos referidos a comedores, y un número de habitaciones máximo que se podía utilizar, que es lo que usted me pedía precisión antes y yo no lo recuerdo. Pero a grosso modo le digo que las medidas eran estas. ¿Pidieron o se les dio algún trato especial a las personalidades relevantes y públicas alojadas o algún miembro de su séquito o de sus acompañantes? No, ¿verdad? Bueno, ¿usted ha escuchado los testimonios de los trabajadores del Parador de Teruel respecto de este asunto? ¿Se refiere a las grabaciones de cámara oculta? ¿Perdón? ¿A las grabaciones de cámara oculta? No, yo no me refiero a las grabaciones de cámara oculta. Yo me refiero a si los trabajadores del Parador de Teruel, señor Gutiérrez, le han hecho a usted algún comentario acerca de lo que aquí estamos hablando, que es que presuntamente, y repito, presuntamente, el señor Ábalos y su séquito mantuvieron en las habitaciones del Parador de Teruel unas reuniones festivas, después de las cuales dejaron las habitaciones en un estado pues, que los propios trabajadores describen como impropias, ¿no? O con destrozos. Eso es lo que estoy preguntando. Se lo he manifestado antes y se lo repito. No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión. Y entonces, ¿cómo se explica que los trabajadores, no uno, sino más de uno, del Parador se manifiesten a los medios de comunicación otra versión de lo sucedido esa noche? ¿Cómo se lo explica usted? Yo pienso que son simples opiniones, pero yo le estoy diciendo los hechos de la realidad que ocurrió. Bueno, también será una opinión de usted, digo yo, ¿no? No es mi opinión, perdón. Es la verdad de lo que ocurrió. Entonces, usted sostiene aquí que los trabajadores del Parador de Teruel que han hablado con los medios de comunicación acerca de esto mienten, porque los testimonios que ahora le voy a decir son inequívocos. Bueno, yo los he escuchado también, señor, y no son tan inequívocos, vamos, perdone, ¿eh? ¿No? Y alguno inducido. Pues mire, se los voy a decir yo. A ver, tras ser preguntados directamente si en la fiesta de Ábalos, se destrozó la habitación, responden con rotundidad. Sí, le estoy hablando de testimonios a los medios de comunicación, que por supuesto tienen un valor, es decir, una persona lo comunica a los medios de comunicación para darlo a conocer a la opinión pública con las intenciones que sean. Pueden ser intenciones lícitas, es decir, esto no se puede hacer y no es de recibo y es intolerable. Y yo lo voy a dar a conocer para que se sepa. Por ejemplo, que sería meritorio incluso, ¿no? Ante un comportamiento presunto de unas personalidades públicas que deberían haberse conducido de otra manera. Por lo tanto, ante la pregunta si se destrozó la habitación, ante los medios de comunicación los trabajadores responden sí, inequívoco. Se le preguntan y luego manifiestan, habrían en condicional, porque ni quiero poner ni quiero quitar. Aquí en esta comisión intentamos ser lo más ecuánimes posible. Habrían estado acompañados de novias que no son novias. Otra opinión o testimonio de un trabajador. Dejaron la habitación destrozada, vino con supuestas novias y a la mañana siguiente, cuando el personal de limpieza se encontró el estado en que quedó la suite donde se alojó, el señor Ábalos, y pues dice, las trabajadoras bajaban diciendo, es mejor que no preguntéis. Y otro comentario, solo una vez alguien nos destrozó una habitación como lo hizo Ábalos y fue una estrella del rock. Y hasta aquí los comentarios, observaciones o calificativos que yo poseo transmitidos por los medios de comunicación. Por lo tanto, usted sostiene todo lo contrario. Usted sostiene que no hubo destrozos, que no hubo fiesta y que el señor Ábalos observó en todo momento una conducta perfectamente normal. Y mi pregunta es exactamente esa. Si cuando esto se ha producido, estas manifestaciones, usted ha hablado con estos trabajadores y ha contrastado sus observaciones o sus afirmaciones con lo que usted dice.
si usted ha hablado con ellos acerca de esto. Sí, sí, he hablado con ellos. Bueno, y cuénteme, por favor, ¿qué le han dicho a usted? ¿Ellos mantienen su postura? ¿Se retractan de la misma? Pues mire, Usted, a ver, cuénteme, por favor. la persona que usted dice que asegura esto, precisamente reconoce que lo que hablaba era de comentarios porque ella ese día no trabajaba, no estuvo trabajando. A otra persona que hablan de recepción le preguntan a una persona que tampoco trabajaba en esa época en el parador, porque es de reciente incorporación. Y el tercero, que era el segundo jefe de comedor, contesta, y cuando yo le pregunté por qué contesta esto, me dice, porque me estaba agobiando y ya no sé si dije sí o no, porque se limita a decir sí o no. Dice, estaba sirviendo muy rápido en desayunos y le contesté así por quitarme de encima. A ver, entonces usted me está diciendo que ha habido al menos 3 trabajadores que manifestaron una opinión y después han dicho 2 de ellos que no estuvieron siquiera en el parador esa noche y otra que no se explica por qué hizo esas manifestaciones. No sé, me parece verdaderamente, y a usted también se lo parecerá, ¿verdad, señor Gutiérrez? Una actitud absolutamente ilógica. Pues es sí. decir, no sé. Usted me está preguntando desde el principio y yo insisto, la verdad, y yo le estoy diciendo la verdad. Ya. No, usted me está diciendo lo que usted dice que es la verdad, pero yo pongo en un plano de igualdad las manifestaciones de estos trabajadores comunicadas a la prensa y el suyo, porque no tengo por qué dar más credibilidad a uno u a otro. Eso ya serán las conclusiones de esta comisión quien lo determine, si lo determina. A ver, yo lo que le digo es que me parece completamente ilógico que estos trabajadores hagan esas manifestaciones para después darle a usted otra versión según nos manifiesta aquí. Y desde luego estos trabajadores a la prensa no le han comunicado lo que le han comunicado a usted, eso está claro, porque yo no he leído en ningún periódico que los trabajadores del parador de Teruel que dieron este testimonio se hayan retractado de lo que dijeron por uno u otro motivo. 2 de ellos porque no estuvieron y otro porque no sabía ni lo que decía. Por lo tanto, no sé, ya veremos si esta comisión considera llamar a estos trabajadores a que testifiquen aquí o no sé, eso ya dependerá de la mayoría que constituye esta comisión. Y lo dejo ahí como apunte. Así pues, claro, usted ha intentado, como me dice, hacer alguna indagación acerca de esto que ha salido en la prensa. Y ¿se registró algún tipo de queja? Por eso le he preguntado que cómo estaba de aforo por decirlo de alguna manera, el parador, ¿no? Que si había muchas personas alojadas. ¿Hubo algún tipo de registro de alguna queja de algún cliente por ruido por la noche o por alguna Que yo cosa? recuerde, no. Usted recuerde, no. En todo caso, se lleva en el parador. Ya le he dicho que era un alojamiento totalmente normal. Bien. ¿A usted le ha advertido a alguien o le ha pedido guardar silencio respecto de la estancia del señor Ábalos? Y no digo de la fiesta en sí, sino de cualquier circunstancia, incluso de la normalidad de su comportamiento. ¿Le han hecho usted alguna advertencia por parte de alguien? En absoluto, Nada, rotundamente no. Nada. ¿Y ha hablado usted con alguno de otros 2 personalidades públicas que se alojaron, doña Pilar Alegría, don Javier Lambán, acerca de este asunto? No, en absoluto. ¿Y con el señor García Izaguirre, con don Coldo, con el señor Ábalos? Señor, la única conversación que he tenido en mi vida es la que le he dicho cuando me dijo que el ministro quería la cena en la habitación. Y nunca nada más. Ni lo he vuelto a ver ni he hablado con él. ¿Y a usted le transmitieron los trabajadores del parador, vamos a volver a esto, algún tipo de malestar o acerca de si habían dejado las habitaciones en uno u otro estado o algún comentario, aunque fuera jocoso, ¿no? O meramente informativo respecto de los destrozos o la situación en que se dejaron las habitaciones? Perdone, insisto, es que no hubo ningún destrozo, entonces difícilmente me podían transmitir ningún comentario sobre ello. ¿Y usted me podría afirmar que durante la estancia del señor Ábalos o del señor Coldo en cualquiera de sus 2 habitaciones o de cualquiera de estas personalidades durante esa noche solamente permanecieron en ella los que realmente se alojaban, los que estaban, registrados para permanecer allí? ¿O hubo más personas que entraran en esas habitaciones? Como usted puede entender, yo no sé en las habitaciones si alguien puede haber pasado de una a otra. Yo no estoy dentro ni tenemos cámara de vigilancia
para mirar en las habitaciones. No existe ningún tipo de control de quién entra o quién no entra en las habitaciones Mire, eso es Porque usted me ha dicho hace un momento que solamente están autorizadas las personas registradas Efectivamente. en la habitación. Pero eso no hay manera de comprobarlo, salvo que invadas la intimidad de un lugar que legalmente se convierte automáticamente en cuando alguien contrata una habitación, se convierte en tu hogar a todos los efectos. Supongo yo que, y más en la época de la pandemia, en la recepción del parador se llevará un control de quién accede al parador, digo yo, ¿no? Control de las habitaciones, de las personas que se alojan. Las personas que entran en un restaurante no se les toma ningún tipo de No, yo no registro. digo en el restaurante, yo digo en las habitaciones. Las habitaciones, todas las personas que entran tienen que registrarse legalmente, sí, porque eso hay que transmitirlo todas las noches a la Policía Nacional. A ver, le voy a plantear yo a usted una hipótesis para que me conteste. Supongamos que yo, Ángel Pelayo, senador del Reino de España, en esta comisión, y cuando estoy fuera de aquí, pues un ciudadano normal, me alojo en el parador de Teruel, ¿no? Y a mí, pues me da por la noche pues llamar a unos amigos míos, ¿no? Y bueno, y tomarme unas copas dentro de la habitación. ¿Esto es posible? No, porque la persona que esté en recepción le va a preguntar si ustedes tienen llave para subir las habitaciones o si están registrados en esa habitación. Pues exactamente eso es lo que le estoy preguntando. Si alguien en el parador esa noche observó una afluencia de personas que vinieran a visitar al señor ministro o a cualquiera de las personas que estaban alojadas en el parador dentro, digamos, de las personalidades relevantes que se alojaron esa noche. No. Y no sabe usted tampoco, o sea, ¿esto cómo lo sabe usted? ¿Porque nadie le ha comunicado a usted que entrara alguien? Porque si hubiese habido cualquier anomalía, la mañana siguiente yo hubiese tenido un reporte de ella. Y no lo hubo. Por lo tanto, según usted me manifiesta aquí, es materialmente imposible que tal reunión, por decirlo de alguna manera, hubiera tenido lugar. ¿No es eso? Que yo pueda comprobarlo, desde luego. Vale. A ver, el diario de Teruel reveló la existencia de unas facturas por destrozos de las habitaciones del señor ministro, en aquel entonces el señor Ábalos, hoy imputado por graves delitos, y el señor Koldo, asimismo también imputado, entre otras facturas que habrían sido devueltas por el Ministerio a quienes se giraron. ¿Qué me puede usted decir de esto? Le puedo decir lo que ya le he dicho antes, que esas facturas no existen, dado que no existen los daños y no existen reparaciones y no existe nada. Donde no hay un daño no puede haber ni reparaciones ni facturas por esas reparaciones. Así pues, no se giró ningún tipo de factura. Ninguna. Así pues, insiste usted una vez más Insisto. con la advertencia que le ha hecho el señor presidente de que no en esta comisión hay que observar la verdad. No existe ningún tipo de reclamación ni de factura girada al Ministerio No de existe. Transporte. Bien, también se publicó que hubo alguna negativa para pagar las consumiciones. A esto le doy poca credibilidad. Eso le puedo decir que las facturas, como le dije antes, el Corte Inglés había hecho esa reserva y en tiempo y forma la satisfizo normalmente. Bueno, ¿dio usted instrucción a los trabajadores en algún sentido de no hacer ningún comentario acerca de la estancia? Y no digo ya de que hubiera habido una fiesta o no, sino de cualquier circunstancia de la estancia de estas personas en el parador. A ver, no de estas personas. Digo especial, ¿no? Aparte de, naturalmente, el deber de confidencialidad que todo trabajador de un instituto, todos los un parador trabajadores tiene, ¿no? deben observar aparte? la confidencialidad a cualquier cliente, sea ministro o sea cualquier otro tipo de profesión. Así pues, el parador de Teruel, a la luz de lo publicado por el diario de Teruel, yo supongo que si lo que afirma el diario de Teruel es falso, tomará algún tipo de medida respecto del diario de Teruel, ¿no es así, señor director? ¿Perdón? Porque, claro, a ver, si el diario de Teruel publicó que la dirección, es decir, usted, del establecimiento reclamó al Ministerio de Transportes el pago de los daños ocasionados en las instalaciones durante la visita oficial del ministro y que la factura fue devuelta y rechazada por el departamento ministerial, y estoy leyendo porque es exactamente lo que dice el diario de Teruel, y usted me afirma que eso es falso,
¿qué medidas va a tomar el Parador de Teruel contra esta noticia? Porque esto, en caso de ser falso, hombre, pues no, digamos que no es positivo para la imagen del Parador, ¿no? ¿Tiene usted previsto tomar algún tipo de iniciativa o le han indicado desde Presidencia de Paradores de la zona o nacional que tome usted algún tipo de medida respecto a esta noticia que usted indica que es falsa? No, no me han indicado nada. ¿Y usted no tiene ninguna intención tampoco de pedir ningún tipo de explicación a Diario de Teruel? No. Pública, claro, porque usted es representante de una institución pública, ¿eh? Paradores son del Estado, no son privados. No. ¿No se siente usted obligado a hacerlo? No, ¿Por qué? porque sé que es batalla perdida de antemano luchar contra medios. Pero usted tiene, vamos a ver, pero eso es su criterio personal. Usted No, representa, perdone. insisto una vez más, a ver, usted representa a una institución pública, que es un parador de turismo del Estado. O sea, usted no es el dueño del parador, en cuyo caso usted es muy dueño. Y usted, entre sus obligaciones, supongo que está velar por el buen nombre del parador, de sus trabajadores y de lo que allí se hace, especialmente en tiempos de pandemia, cuando estaban muriendo nuestros compatriotas por cientos de miles, que se pueda, que un diario publique que ha habido una fiesta, que ha habido destrozos y que se gira una factura y encima no se paga. Hombre, esto es muy negativo para la gestión del parador. Perdone, sigue usted insistiendo en una factura, que le vuelvo a repetir, no existe, dado que el inicio de esa factura no existe. Eso ya le he No hay oído. ningún... Yo ahora lo que le he preguntado es si va o no va el Parador de Teruel a pedir responsabilidades Pues mire, a eso- Diario de Teruel por una noticia obviamente falsa según su Eso criterio. tendrá que decidirlo la alta dirección de paradores, porque evidentemente yo soy un directivo, pero no formo parte de la alta dirección para, en nombre de la empresa, interponer una demanda contra un medio de comunicación. Bueno, Eso es evidente. ¿Ve usted? Eso sí es una respuesta lógica. Es decir, yo no soy quien. Muy bien. Eso habría que verlo, ¿eh? Si está dentro o no está dentro de sus atribuciones, porque deben estar bastante bien definidas. Pero bueno, ya lo veremos. En todo caso, usted dice que, no, que su intención no es esa. Y yo le recomiendo a usted que por el buen nombre del parador, que es de todos los españoles, pues, hombre, pida usted explicaciones al menos a Diario de Teruel, por muy medio de comunicación que sea, ¿no? Usted ha dicho que es una batalla perdida de antemano. No, no lo es en absoluto. Hay que mirar por el buen nombre de las instituciones estatales. A ver, entonces, claro, como usted niega absolutamente cualquier tipo de anomalía o cosa extraña en esa noche, usted no ha transmitido nada a ningún escalón superior a usted de la red de paradores, ¿no? Ni a don Miguel López Llena, ni a ninguna otra instancia, ¿no? Evidentemente no había nada que transmitir. Muy bien. Usted habló en su momento con don Óscar López acerca de la visita, de cualquier particularidad de la visita de estas tres personalidades. Digo No, que, insisto no, una vez más, que no era una visita cualquiera, ¿eh? Que no, Hombre, yo no he hablado con mi presidente en aquel momento. llegar un ministro, un presidente de comunidad y una delegada del gobierno a un parador, usted que es director, hombre, pues yo, en fin, mire usted, yo soy de Mérida, y el parador de Mérida es uno de los establecimientos preferidos por mí, porque es un sitio, como usted sabe, muy bonito y a mí me encanta. Y yo sé perfectamente que cuando llega un personaje público, hombre, se observa en recepción, ¿cómo le diré yo? Una cierta movida, ¿eh? O sea, sí. Cuando viene un ministro y tal, se ven policías, se ve. Entonces, por eso le pregunto, ¿no? Que tratándose de una visita un poco anormal, ¿no? Anormal por lo, a ver, que me estoy metiendo. Que no es normal, ¿no? Defíname anormal, porque... Sí, no, hombre, no, por Dios, no lo tome usted en el sentido que me quiere decir. Que no es normal. Anormal es alfa privativa, normal. Es decir, que no es normal. Una visita de una personalidad pública, pues no es una visita normal de un cliente cualquiera, ¿no? Disculpe, y más tres, pero en porque eran tres. sí es habitual tener visitas de personalidades. Y eso se lo puede decir alguien que lleva 52 años trabajando en la empresa. Muy bien. Vale. A ver, entonces nadie se ha puesto en contacto con usted para advertirle a nada, e insisto una vez más, absolutamente en ningún caso, ni en ninguna oportunidad, ni puede aparecer ningún WhatsApp, ni ninguna comunicación con usted referente a esta noche, ¿no? Efectivamente. Muy bien. A ver, parece ser que el mismo día que salta la noticia en que en plena pandemia
el ministro de Transportes está de juerga, porque la noticia está ahí, y destroza una habitación del parador que usted dirige, se abre un expediente a algunos trabajadores por romper la cláusula de confidencialidad. Es decir, que a efectos legales estaba todo muy bien cuidado, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se abre este expediente? No se lo escucha, no lo escucha. Ah, perdone, sí, a veces tengo la costumbre de hablar en un tono bajo. Sí, a ver, respecto de del expediente que se abre a los trabajadores por romper la cláusula de confidencialidad, ¿por qué lo hace usted? ¿Por qué se abre este expediente? ¿O por qué lo hace Paradores? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Mire, yo no he hecho nada en ese expediente, punto primero. Punto segundo, quien lo hace es la Dirección de Recursos Humanos, que se desplazan al Parador de Teruel, la directora de Recursos Humanos y el director de Relaciones Laborales. Y son los que entrevistan a todas las personas que tienen trabajo cara al público con nuestros clientes para recordarles la observancia de la confidencialidad de nuestros clientes. A raíz de ahí se abre el expediente que usted abre, se lo envían a ellos, se lo dan a ellos, dándoles no recuerdo si eran 2 o 3 días para que ellos hiciesen las alegaciones pertinentes. Y a partir de ahí ya no ha habido nada más. Ya, los trabajadores hicieron sus alegaciones y ya está. Y este recuerdo, digamos así, o ese refrescar la memoria a los trabajadores de los paradores respecto de observar la confidencialidad, ¿se hace periódicamente o no? ¿O es algo que ya tienen ellos asumido dentro de su...? Hombre, está asumido dentro del rol, pero al haber surgido precisamente esta noticia, usted mismo lo ha dicho, pues se les hace el recordatorio. A mí mismo, a todos, pues nos entrevistan y nos dicen que recordemos nuestro deber de confidencialidad para con nuestros clientes. Claro, eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque no veo la necesidad. Si todo fue normal, ¿qué confidencialidad se va a romper? Que estuvo el ministro, es una cuestión pública, ¿no? Es una cosa pública. Allí estuvo alojado, ya está. Es que no sé qué otra confidencialidad puede surgir para que se haga una carta en estos términos, que son claramente intimidatorios, porque se amenaza con el despido incluso. O sea, es una carta muy, muy severa. ¿Usted cree necesario hacer esto por una confidencialidad que nadie violó, puesto que nada sucedió? Insisto que yo no he hecho esos escritos. Creo que esto se debería preguntárselo usted a la persona que ha hecho estos escritos, al departamento de la alta dirección que ha decidido hacerlo. Muy bien. Pues, señor Gutiérrez, no me queda nada más que agradecerle una vez más Una vez más no, porque no se lo he agradecido al principio, pero lo hago ahora. Agradecerle su comparecencia en esta comisión de investigación. Y muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señorías. Nada más.